mi celular, les voy explicando pues la presentación o los temas que teníamos contemplado ver el día de hoy. Puede ser una opción. No sé qué también nos podemos acoplar así. En este momento ya les subí la presentación aquí a la plataforma de Teams, al grupo al canal de introducción de materiales poliméricos. El archivo se llama Introducción a los materiales poliméricos, 8 de marzo. Vienen por ahí pues todas las diapositivas que ya hemos visto. Y nos quedamos en la diapositiva 19 el día de pues, la clase anterior, el día viernes. Podemos hacer esa dinámica de ver en qué número de diapositiva vamos. Ustedes bueno, abren la presentación en su compu y yo irles explicando pues cada una de las diapositivas. Digo, no es el mejor método, pues, pero ¿En qué parte subió la presentación? donde está el canal, el canal de materiales poliméricos, hay un canal que se llama Introducción, no en el general, en el de Introducción. Por ahí donde se les asignó el examen diagnóstico, abajito debe de aparecer el de Introducción o el Ya lo archivo en encontré. PT. Yo ya estoy ahí en la diapositiva. Ok, los demás me dicen si tienen ahí pues la diapositiva 19 para aprovechar por lo menos estos 40 minutitos que nos quedan para no dejar pues la clase sin darla pues el día de hoy, por lo menos platicar un poquito y ya mañana que podamos, bueno, mañana nos toca una sesión de laboratorio virtual, igual mañana podemos ver brevemente, ya ahora sí con todas las herramientas pues algo que quede pendiente el día de hoy. Ustedes me Profe, dicen, dígame. ¿y se puede grabar desde su celular? Lo que pasa que una compañera está teniendo problemas con su internet, se la acaba de ir y Ajá, para que escuche sí, para que vea la grabación. sí se puede grabar. Por ser una ocasión especial, pues vamos a grabar aquí la sesión. Gracias. De nada. Profe, y si mejor para no perdernos que alguien proyecte la presentación. Ah, ok, me parece perfecto. ¿Alguien podría proyectar la presentación? Mejor, creo que es mejor. Sí, me parece una buena idea. A ver, déjame ver si lo puedo realizar desde aquí. Ok, detengo la grabación, nada más para no grabar esto. Déjenme ver si puedo cambiar las propiedades desde acá. Bien, denme un momento. En un momento cambio las propiedades de proyección. Profe, no sé si alcanzó a pasar toda la lista, pero es que, bueno, me había sacado de la reunión, no tenía problemas, pero sí estoy aquí. Ok, en un momento dame un chancecito y ahorita les paso lista a los demás.
Bien, en ese momento cambié las opciones para que puedan alguien presentar. Me dicen si tienen la posibilidad de presentar y ponen por ahí la diapositiva, por favor. ¿Alguien que me pueda echar la mano proyectando la presentación, por favor? Si quiere yo. Ok, muy bien, gracias. Parece que lo estoy presentando, no se ve. Ok, Estaba Sí se quieto, veía. pero se veía. ya estaba ahí a la vista. ¿Están proyectando? Ok, muy bien. Muy bien, bueno, estamos en déjenme abrir la mía para que tenga una mejor visión. Estábamos por la clase pasada, vamos a omitir la lista el día de hoy porque muchos tenemos mala conexión de internet. Entonces, pues todos tienen asistencia el día de hoy, dadas las circunstancias, no hay ningún problema. Bueno, en esa diapositiva donde nos quedamos la vez pasada, estábamos hablando de que pues, los diferentes materiales poliméricos, las macromoléculas, pues van a tener una gran cantidad de elementos o de número de carbonos enlazados como tal, pues en la estructura de un hidrocarburo. Habíamos visto simplemente haciendo la retroalimentación de que pues cadenas cortas generalmente están enfocadas a pues combustibles como puede ser gas, la gasolina, de 1 a 4 cadenas de carbono, de 5 a 11 cadenas de carbono. Con cadenas más grandes de carbono, pues lo que vamos a formar ya van a ser como tal sólidos cristalinos, sólidos semicristalinos, plásticos sólidos, o sea, a plástico se refiere a un material que ya tiene la capacidad de formación, tiene una capacidad de procesamiento como son las botellas de PET, por ejemplo, que viene ahí una longitud de cadena de 1000 a 5000 unidades o números de carbono. Y finalmente las fibras, que son las de mayor longitud, que son de 3 en un intervalo de 3 a 6 por 10 a las 5 unidades de carbono para fibras. Dentro de los materiales poliméricos tenemos una clasificación generalmente los clasificamos de esta forma: material termoplástico o polímero termoplástico, polímero termoestable y polímero elastómero, un elastómero. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son las diferencias de cada uno de estos tres. Su nombre lo indica de forma también clara cuáles son las características generales que distinguen a un termoplástico, a un termoestable o termofijo y a un elastómero. El termoplástico, su nombre lo está indicando o está conformado por dos palabras que es termo y plástico. ¿Qué quiere decir? Que el polímero adquiere una alta plasticidad con la temperatura. En el caso del termofijo, su nombre lo está indicando, termofijo, quiere decir que con la temperatura tiende a mantener, no es que tienda a mantener, sino más bien que la temperatura tiende a degradar las propiedades de ese material termofijo. Y en el caso de los elastómeros, como su nombre lo indica, es de elasticidad. Van a tener una gran elasticidad en comparación con los termoplásticos y los termofijos. ¿De qué depende esa propiedad?
depende de la longitud de la cadena. Como pueden observar ustedes aquí en esta tabla, pues hay un intervalo desde sólidos semicristalinos, plásticos sólidos o fibras, que un polímero va a adquirir una propiedad ya sea de mayor rigidez, mayor elongación o una mayor elasticidad. Depende de la longitud de la cadena. Y no solamente va a depender de la longitud de la cadena, va a depender también de si existe una ramificación en esa cadena derivada de un grupo funcional. Si me ayudas a cambiar la diapositiva, por favor. Bien, en esa otra diapositiva, la diapositiva número 20, estamos hablando de cómo se producen los polímeros. Ya sabemos que un polímero es una cadena de monómeros que está conformada por una repetición de unidades primarias que llamamos monómeros. Podemos tener una gran configuración de esos monómeros o de copolímeros, si son al azar, si están en grupo. Y de ahí habíamos visto también la clase pasada que en un material polimérico no solamente podemos tener una configuración de un ordenamiento al azar o de un ordenamiento en grupo, o de un ordenamiento alternado. Generalmente podemos tener todo ese tipo de ordenamientos en un material, en un volumen o un material polimérico que ya tiene una aplicación. Ahora, si ustedes observan la figura que se encuentra en la parte superior izquierda, tienen una representación de una cadena polimérica. Estamos acostumbrados que cuando nosotros llamamos una cadena polimérica, la asociamos a una cadena lineal. Y efectivamente puede ser una cadena lineal, pero imagínense ustedes cuando toman un carrete de un hilo, de un hilo, de una fibra, pues está enrollado en el carrete y al momento de que ustedes empiezan a desenrollar pues ese carrete, cuando la longitud de esa fibra o de ese hilo es muy corta, ustedes pueden ordenar esa fibra o ese hilo pues de una forma lineal sin mucho problema. Pero a medida que van desenrollando una mayor longitud de ese hilo, pues indudablemente se les va a enredar, porque las cadenas tienden a tener cierta flexibilidad. Imagínense como la unión de los vagones de un tren. Un tren lo pueden configurar con una estructura lineal, con una estructura recta, pero entre uniones, imagínense que los vagones son los monómeros. Entre las mismas uniones, pues de cada monómero, de cada vagón de un tren, por ejemplo, existe cierta flexibilidad para que esa cadena pues tienda a torcerse o tienda a doblarse. Y esto es debido a las grandes longitudes que pueden presentar las macromoléculas. Como se indica en la parte superior, las cadenas tienden a doblarse sobre sí mismas como se está mostrando en la figura. Por lo tanto, es muy complicado en ocasiones pues tratar de medir la longitud de una cadena porque pues resulta un proceso a lo mejor complicado el hecho de tratar de desarrollar pues una cadena polimérica debido a que estamos realizando o analizando pues una interacción atómica, molecular y necesitamos pues herramientas demasiado precisas para hacer una caracterización de una cadena polimérica. Puede ser a lo mejor una espectroscopía de infrarroja, por ejemplo, la utilización de microscopio electrónico de barrido para ver cómo se encuentra la configuración de una cadena polimérica. En la parte inferior, donde viene el cuadrito verde, viene una pregunta ahí de cómo se producen los polímeros. Bien, principalmente son dos procesos. Es el proceso de adición y es el proceso de condensación. A ese proceso lo vamos a llamar de
polimerización. Todo el proceso de síntesis de un polímero lo vamos a llamar polimerización. ¿Y cuáles son esos procesos de polimerización? Son dos, por adición y por condensación. El de adición tiene otro nombre, se le puede conocer como crecimiento de cadena o como una reacción en cadena, y el de condensación se conoce por pasos. Se conoce por pasos porque necesitamos realizar el paso de iniciación, necesitamos un paso de propagación y necesitamos también un paso de finalización de la reacción. Pero, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos? La principal diferencia es que el de adición, como su nombre lo está indicando, es que solamente voy adicionando monómeros a la cadena principal. Ahorita se los voy a mencionar solamente de esta forma, porque tenemos un tema específico para ver los tipos de síntesis. Imagínense solamente que van aglomerando o van apilando, no apilando, sino más bien uniendo monómeros uno tras otro, sin tener un subproducto. A ese paso lo vamos a conocer como adición. Y en el caso de condensación, es más bien la reacción de dos compuestos orgánicos totalmente diferentes que me van a dar paso a un tercer compuesto. Ese tercer compuesto va a representar o va a conformar el monómero del polímero que estoy sintetizando. Como es una reacción propiamente dicha, compuesto A más compuesto B me da un compuesto C, también se puede generar un subproducto. Ese subproducto es agua. Puede ser agua o puede ser un alcohol. Generalmente son esos dos subproductos que se pueden generar en el proceso de condensación. Ahorita solamente dejen el concepto como tal de cuáles son los dos principales procesos de síntesis, adición y condensación. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Me dicen, perdón, yo estoy viendo aquí el cuadrito en color verde, pero como cambié copié la diapositiva en otro formato, ustedes lo tienen en color amarillo. Me dicen si, hagan su apunte, me dicen si su compañero puede cambiar ya la presentación. La imagen que se muestra en la parte inferior, pues es la molécula de etileno. Se está representando en una esfera en color negro a los átomos de carbono, y en las esferitas en color blanco se está representando a los átomos de hidrógeno. Bueno, pues es un etileno, es una molécula insaturada, es una molécula que tiene pues un doble enlace de carbono-carbono, es un alqueno. Ocurre el proceso de polimerización. Ese proceso, como viene ahí en la flechita, puede ser, bueno, específicamente para el etileno, es de adición, pero independientemente de la molécula, puede ser por adición o por condensación. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre la ruptura del doble enlace de carbono-carbono, y pues bueno, ya cada carbono tiene la posibilidad de enlazar en su cadena o en su estructura adyacente otras moléculas de etileno, pero bueno, ya con esa ruptura del doble enlace. ¿Qué es lo que va a suceder? Que pues bueno, se va a adicionar a esa estructura de etileno. Bueno, ya con la ruptura del doble enlace, se van a ir adicionando otras estructuras como tal. Si ustedes observan, ya en la segunda imagen donde dice polímero, ya polietileno, a esa molécula ya la vamos a conocer como tal, como polietileno, porque tengo una gran cantidad de moléculas que fueron derivadas del etileno y que conforman como tal pues una unidad única, una unidad principal
que es la que conocemos como monómero. Por ahí el prefijo poli, ustedes seguramente ya saben que el prefijo poli viene de muchos y el prefijo de mero viene pues de la palabra de monómero. Mono, recuerden que significa solamente uno o significa la unidad, y ya poli significa una gran cantidad de una unidad repetida. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, porfa. Bien, aquí brevemente les estoy indicando en esta diapositiva a qué se refiere o cuál es el concepto general de polimerización por adición. Polimerización por adición o por crecimiento de cadena se va a caracterizar porque se necesitan ciertos intermediarios para iniciar pues el proceso de polimerización. Ya por ahí habíamos explicado que necesitábamos por ahí un catalizador. Ese catalizador puede ser cualquiera de los elementos que se encuentran entre paréntesis. Puede ser un radical libre, puede ser un ion o puede ser un elemento metálico. Se refiere a que estos elementos pues son transitorios debido a que no conforman como tal parte de la estructura del polímero, simplemente es un iniciador de la reacción. ¿Cuáles son los materiales más comunes o los polímeros que más comúnmente se sintetizan por adición? Bueno, es el polietileno, es el polipropileno, el poliestireno y los polímeros vinílicos. Más adelante vamos a ver la clasificación de cada uno de estos y por qué llevan el nombre de polímero vinílico o poliestireno, etc. Del lado derecho se encuentra una imagen representativa de la polimerización por adición. Si ustedes tienen dos monómeros y esos dos monómeros tienden a reaccionar, lo que se conformará sería una cadena solamente de dos monómeros. Si esos dos monómeros a su vez tienden a reaccionar con un tercer monómero de su misma naturaleza, o sea, el mismo tipo de compuesto, van a formar pues una cadena de tres monómeros. Y así sucesivamente hasta tener una pues gran cantidad de monómeros de la misma naturaleza, simplemente se van adicionando a la cadena principal. No hay, salvo los iniciadores, los compuestos iniciadores, no hay subproductos en la reacción. No se genera ningún subproducto en la reacción. En el caso de la polimerización por condensación, se va a conocer como una polimerización por pasos, y aquí es donde ya entran en juego aquellas moléculas que tienen grupos funcionales como alcohol, algún éster, algún ácido carboxílico, etcétera. Ya aquellos compuestos que presentan grupos funcionales van a tener la capacidad de conformarse o de polimerizarse por condensación. Necesitamos, sí, también pues un catalizador, un iniciador, pero básicamente en esta polimerización por condensación es la reacción ya de dos compuestos. Esos compuestos que van a tener un bajo peso molecular se llaman oligómeros. Pues son moléculas orgánicas de pocas repeticiones, de una o pocas repeticiones. ¿Cuáles son los polímeros generalmente sintetizados por condensación? Ya son polímeros más complejos como las poliamidas, los poliésteres, las poliureas, los poliuretanos, las poliimidas pueden ser también compuestos poliméricos sintetizados por condensación. Más adelante vamos a ver cada uno de estos.
básicamente ya en la unidad 2 nos vamos a enfocar, ahora sí, vamos a ver características y síntesis del polietileno, características y síntesis de los poliésteres, por ejemplo. Lo que quiero que vean en la imagen, que viene del lado derecho, donde dice reacción de condensación, nosotros tenemos ahí la estructura del ácido acético, tenemos esa molécula, y del otro lado tenemos etanol. Si ustedes pueden observar, pues esa reacción ya, como tal, ya es una reacción. No es simplemente ir adicionando monómero tras monómero, como en el caso de adición, sino que ahí los grupos funcionales, bueno, en este caso, el OH derivado del ácido acético, y en el caso, un hidrógeno derivado del etanol, van a reaccionar para formar una molécula de agua. Esa molécula de agua, pues, es un subproducto, es un derivado de la reacción. Pero, ¿qué va a suceder? Que ahora el carbono que se encuentra, o el segundo carbono del ácido acético, el que tiene el doble enlace con el oxígeno, pues tiene la capacidad de enlazarse con el otro oxígeno, porque, con el oxígeno del etanol, porque entre el OH y el hidrógeno de cada uno de estos compuestos ya reaccionaron y formaron agua. ¿Qué es lo que tenemos? Dos compuestos, un compuesto A, un compuesto B, forman un tercer compuesto y un subproducto. ¿Qué vamos a tener? Ahora como compuesto C, vamos a tener pues un acetato de etilo. Es solamente un ejemplo de una reacción por condensación. Ya un poquito más adelante vamos a ver, ahora sí, cuáles son las reacciones de condensación que se llevan a cabo en los materiales poliméricos. Ahorita solamente analizamos el concepto de cuáles son los dos tipos de síntesis para los polímeros. Bien, hagan sus apuntes, me dicen si podemos continuar. Sí, dime. A ver. Sí, exactamente, son entre monómeros del mismo tipo, y es algo que, buena pregunta que se me pasó mencionarles. Si observan, están representados los monómeros en color azul y tienen pues la misma M, ¿no? De que pues se trata del mismo compuesto. Siempre en polimerización por adición nos vamos a referir a un homopolímero. Pónganle ahí una notita en su cuaderno. Polimerización por adición se va a referir a un homopolímero. Es el mismo compuesto y estrictamente en el sentido de la palabra no hay como una reacción, sino más bien pues existe un enlazamiento de los mismos compuestos del monómero que está conformando como tal el polímero. Ojo también con el segundo, por el de condensación. El de condensación me puede dar pie a que yo también genere un homopolímero, porque si yo reacciono ácido acético con etanol, si yo tengo a lo mejor 10 moléculas de ácido acético y tengo 10 moléculas de etanol, pues lo lógico es que me den pues 10 moléculas de acetato de etilo y 10 moléculas de agua, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ahora yo voy a tener la capacidad de conformar un homopolímero que ya tiene 10 moléculas de acetato de etilo, por ejemplo, y es un homopolímero, ¿sale? Solamente hay que tener en consideración que
Polimerización por condensación me involucra dos compuestos totalmente diferentes, y polimerización por adición me involucra el mismo compuesto, siempre el mismo compuesto, no reacciona a un tercer compuesto. Profe, Sí, dime. ¿cree que me pueda volver a repetir qué fue lo que mencionó en el recuadro de abajo de polimerización por condensación? Lo que mencionó sobre los oligómeros, se me olvidó cómo lo relacionó Ok, con... muy bien. Ok. Los oligómeros son moléculas orgánicas, pero que tienen un bajo peso molecular. Si nos vamos pues al concepto de una molécula orgánica, puede ser pues un hidrocarburo, ¿no? Puede ser una molécula, alguna grasa, etcétera. Pero ese tipo de moléculas generalmente tienen pesos moleculares muy grandes. Los polímeros son macromoléculas y tienen pesos moleculares muy grandes porque son cadenas. Un oligómero es una molécula orgánica, pero que tiene bajo peso molecular. ¿Esto qué quiere decir? Que su estructura es pequeña, vamos a decirlo de esta forma. Si tú observas las estructuras que tenemos del lado derecho, lo que es el ácido acético y el etanol, pues no son unidades repetidas, simplemente es una estructura que me está representando al ácido acético y va a tener un valor específico de peso molecular. Va a ser un peso molecular bajo en comparación con un hidrocarburo que tiene una longitud de cadena muy grande. A eso se refiere. Se refiere a que dos compuestos orgánicos pequeños pueden conformar la base para generar un tercer compuesto que se pueda repetir en una cadena. ¿Más o menos? Sí, profe, gracias. Aquí, sí, dime. Sí, así es. Y puede ser un radical libre, puede ser un ion, puede ser un compuesto metálico que ocasione la ruptura de esa primer molécula de etanol, de etileno, perdón, y que genere esa ruptura del doble enlace y que se vaya generando como tal la reacción en cadena. Aquí me hubiera gustado hacerles apuntes pues con tablet, pero dadas las circunstancias, pues platicadito. Profe, Dime. entonces también comentó que en la polimerización por adición no genera un tercer compuesto. Exactamente. Ah, ok. No genera un tercer compuesto. Ojo, yo necesito un iniciador, necesito un catalizador. Ese catalizador, como es la primera molécula, pues el primer intermediario que va a generar la reacción en cadena o la reacción por adición, ese se va a quedar enlazado en un extremo de la cadena polimérica, pero solamente se queda en un extremo. ¿Esto qué quiere decir? Que pues ya generó la ruptura del etileno, generó la ruptura del doble enlace, pero ahora ese etileno que está enlazado con el intermediario, pues tiene la capacidad de enlazarse con algo más. ¿Qué va a suceder? Que ahora pues ese etileno que ya tiene la ruptura del doble enlace, tiene la capacidad de enlazarse con algo más. ¿Qué va a generar? Va a generar pues la ruptura de otra molécula de etileno. Ese etileno se enlaza en la cadena principal y así sucesivamente, como vamos observando en la figura que tenemos del lado derecho. O sea, solamente se van adicionando. No se genera ningún compuesto extra o no se genera ninguna reacción. Lo que sí vamos a tener es que pues el iniciador se va a quedar acoplado a la cadena principal, nada más, pero no es considerado una reacción que genere un compuesto, un tercer compuesto.
¿Sale? Sí, profe. Gracias. Sí, Muy profe. bien. De nada, de nada. Bien, son las 12:56. Vamos a dejarle aquí. Mañana le seguimos. Espero que no tengamos problema con la red para que puedan ir a sus siguientes clases. Gracias, Sale, profe. muchas gracias. Gracias por el apoyo. Muchas gracias, profe. Sí, dime. Gracias, profe. Hasta luego, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Una disculpa por los inconvenientes técnicos. No se preocupe, profe, gracias. Hasta luego.